culminado ya el acuerdo que fue aprobado por unanimidad por parte de la Asamblea Nacional, un acuerdo en respaldo al Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, las diferentes organizaciones no gubernamentales hicieron sus propuestas al día de hoy. Ya el Pleno del Parlamento Nacional está debatiendo un punto desde carácter social de la crisis humanitaria, en esta oportunidad de todo el tema de la situación de los venezolanos en el exterior. Vamos a escuchar de inmediato con la intervención de la diputada Mariela Magallanes de la Causa R. Vamos a escuchar de inmediato su intervención en este punto. Antes de la intervención de la diputada Mariela Magallanes, le vamos a solicitar a la comisión de las diputadas designadas para los efectos que acompañen, por favor, a la doctora Aisea Castillo, agradeciéndole nuevamente su participación en esta sesión ordinaria. Buenas tardes, señor presidente, colegas diputados. Señor presidente, con su venia quisiera que se leyera a través de Secretaría el documento donde se manifestó el alto comisionado de las Naciones Unidas, el señor Filippo Grandi. Sí, por favor, proceda, por favor, en Secretaría a leer la nota orientativa de ACNUR a la cual se refiere la diputada Magallanes. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, nota de orientación sobre el flujo de venezolanos. Primer punto, Venezuela continúa experimentando un flujo significativo de venezolanos que salen hacia países vecinos, otros países de la región y países más lejanos. A pesar de que las circunstancias individuales y las razones de estos movimientos varían, las consideraciones de protección internacional se han hecho evidentes para una proporción significativa de venezolanos. La preocupación de ACNUR por los venezolanos fuera de su país de origen se deriva del mandato del ACNUR II. Al ejercer estas funciones, la Oficina del Alto Comisionado tiene una historia de más de 60 años de colaborar con los gobiernos y de desarrollar alianzas con otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. En este contexto, el ACNUR insta a los estados receptores y/o a los que ya acogen a los venezolanos para que les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las buenas prácticas existentes en la región. El ACNUR está preparado para trabajar con los estados con el fin de elaborar mecanismos adecuados de protección internacional de conformidad con la normativa nacional y regional, en particular la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena. Estos acuerdos están guiados por el principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario, no político. Brindar protección internacional es consistente con el espíritu de solidaridad internacional, de la cual los países de la región de las Américas, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, tienen una larga trayectoria. Mecanismos orientados a la protección bajo los marcos nacionales y regionales, reconociendo los desafíos y los posibles retrasos que los estados puedan enfrentar en la adaptación de los sistemas de asilo existentes a la actual situación. El ACNUR alienta a los estados a que consideren los mecanismos orientados a la protección que les permita una estancia legal a los venezolanos con las salvaguardas adecuadas. Esto podría, por ejemplo, incluir varias formas de protección internacional, incluso bajo el derecho internacional de los derechos humanos, y protección temporal o acuerdos de estancia, o alternativamente visados o mecanismos migratorios laborales que puedan ofrecer acceso a la residencia legal y a un tratamiento estándar similar a la protección internacional. La implementación de estos mecanismos se haría sin perjuicio del derecho a solicitar el asilo, especialmente en los procedimientos de expulsión o deportación o en el caso de la no renovación de los permisos de residencia. En todas las circunstancias, los estándares mínimos deberían garantizarse específicamente. En relación a la legalidad, los requisitos y los procedimientos para la aplicación de estos mecanismos deberían definirse y articularse bajo la legislación nacional. El ACNUR insta a los estados a garantizar que las personas que se beneficien de estos mecanismos se les expida un documento oficial reconocido por todas las autoridades gubernamentales. Accesibilidad. Los mecanismos pertinentes deberían ser accesibles a todos los venezolanos, independientemente de la fecha de entrada al país de acogida.
Esto significaría que no debería haber costos asociados con la solicitud de este mecanismo o solo costos mínimos, y que estas solicitudes se deberían aceptar en varios lugares del territorio para garantizar que los costos de transporte no sean prohibitivos. Además, ni la entrada o presencia irregular ni la falta de documentos de identidad serían vistos como una razón válida para denegar el acceso a dicho mecanismo. Acceso a los derechos básicos. Los mecanismos basados en la protección también podrían garantizar el acceso a los servicios básicos y a los derechos fundamentales, en igualdad de condiciones con otros ciudadanos extranjeros que son residentes legales en el territorio del Estado, de conformidad con las directrices del ACNUR sobre protección temporal o acuerdos de estancia. Estos derechos incluyen, primero, acceso a la atención médica. Segundo, acceso a la educación. Tercero, unidad familiar. Cuarto, libertad de circulación. Quinto, acceso a albergue. Sexto, el derecho al trabajo. Estos derechos se garantizarían de manera igualitaria y no discriminatoria. D. Garantías de no retorno. En vista de la situación actual en Venezuela, el ACNUR hace un llamamiento a los estados para que les garanticen a las personas beneficiarias de estas formas complementarias de protección, protección temporal o acuerdos de estancia, o visados o mecanismos migratorios laborales, que no sean deportados, expulsados o de cualquier otra manera forzados a retornar a Venezuela, de acuerdo con el derecho internacional de los refugiados y el derecho de los derechos humanos. Esta garantía debería estar garantizada ya sea en el documento de identidad oficial otorgado a través de otros medios efectivos, como instrucciones claras para los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Acceso a procedimientos de asilo. Las soluciones descritas anteriormente son sin perjuicio del derecho a solicitar asilo. Los sistemas de asilo justos y eficientes brindan la red de seguridad necesaria para garantizar que las personas con necesidades de protección internacional sean reconocidas como tales y protegidas de la devolución. Todas las decisiones sobre las solicitudes de asilo necesitan tomar en cuenta información del país de origen pertinente, fiable y actualizada. Cuando los estados aplican la definición de refugiado contenido en la Convención de 1951, Protocolo de 1967, el ACNUR apoya la implementación de medidas para acelerar y simplificar la tramitación de los casos individuales si el número de casos excede la capacidad de los sistemas de asilo. Si un Estado ha incorporado los criterios más amplios establecidos en la Declaración de Cartagena en su legislación nacional, el ACNUR alienta a los Estados a considerar la aplicación de esta definición regional en el caso de los solicitantes de asilo venezolanos, incluso como base para tramitar los casos de forma acelerada y simplificada. Ante la gran variedad de información disponible sobre la situación en Venezuela, el ACNUR considera que las circunstancias generales que conducen a la salida de ciudadanos venezolanos podrían estar contempladas en el espíritu de la Declaración de Cartagena, resultando en una presunción refutable de las necesidades de protección internacional. El ACNUR ofrece su apoyo técnico y pericia a los estados que buscan mejorar el acceso, la imparcialidad y la eficiencia de sus sistemas de asilo y otros procedimientos de protección internacional, en contextos nacionales específicos donde la capacidad de los sistemas de asilo para abordar en forma efectiva las necesidades de protección internacional no existe o está desbordada. Se requieren medidas especiales para garantizar que los estados cumplan con sus obligaciones de no devolución y otras obligaciones de protección en relación con los venezolanos. El ACNUR hace un llamamiento a los estados para que tomen las medidas necesarias para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia, sobre todo a la luz de una serie de incidentes que afectan gravemente la vida, la seguridad y la integridad de los venezolanos. El ACNUR está preparado para apoyar estos esfuerzos. ACNUR, marzo de 2018. Es todo, ciudadano presidente. Bien, como podemos ver, la ACNUR pronunciada reconoce la grave crisis humanitaria que vive en Venezuela y reconoce la cantidad de venezolanos que pasan nuestras fronteras para buscar un mejor futuro, de una diáspora que hoy está negada por parte del régimen. Y eso significa que es la grave consecuencia de la separación más dolorosa que puede existir en la familia, que es el desarraigo, el desapego, el destierro de cada venezolano que elige por obligación y por la situación que vive el país tener que obligarse a irse de Venezuela para buscar un mejor futuro.
La familia venezolana, la gran víctima de este régimen. La familia venezolana, la que sufre hoy el dolor. Y hoy tenemos que reconocer también nosotros como venezolanos e internalizar la triste realidad que significa la diáspora que vive en Venezuela. Hoy los venezolanos en el mundo somos una realidad. Y hoy los venezolanos en el mundo tenemos que tener garantías de que el Estado reconozca no solamente la crisis, sino también que se hagan herramientas desde lo legislativo para que se cumplan con los derechos de todos ellos por igual. No es posible que nuestra cultura se pierda porque el gobierno rechaza que hay una diáspora. Y nuestra familia, que en nuestra cultura popular está conformada por la madre y el hijo, cuando esa madre tiene que irse de Venezuela y dejar a sus hijos, o esos hijos tienen que irse del país y dejar a sus padres, eso genera un grave peso social que también es una realidad con la cual nos vamos a encontrar. Y nosotros necesitamos, como Asamblea Nacional, no solamente seguir denunciando la grave crisis que vive Venezuela, la grave crisis humanitaria de la cual estamos todos sometidos, pero sobre todo tener que apoyar a nuestros venezolanos que viven en el exterior para que sientan que en esa ida, con la incertidumbre de no saber qué se van a encontrar, estos pasos, como lo que está dando la ACNUR, es un paso de acto humanitario que significa y que reconoce en el mundo lo que hoy el régimen ha rechazado y lo que hoy nosotros tenemos que visibilizar. Por eso también tenemos que agradecer ese apoyo que nos han dado nuestros países hermanos, que hoy están dándole cobijo a los venezolanos en el exterior y que nosotros lo hemos denunciado porque hemos dicho y alertado que la crisis humanitaria significa una gran diáspora que va a también ser sinónimo de crisis a los países que hoy están viviendo, tener que recoger a nuestros venezolanos. Pero también el mensaje como madre, como familia, como madre que vive el dolor, que significa también tener que perder y separarse de su familia. Porque mi experiencia personal y viviéndola desde aquí, disculpen que lo traiga a colación, podemos sentir qué significa que una madre no solamente pierde un hijo, sino que te ve en la obligación de irse porque este país no le garantiza futuro. Por eso, señor presidente, quiero agradecer el apoyo que usted le ha brindado desde la Comisión de Familia, a que a través de la tecnología nosotros podamos dar herramientas de poder unir a la familia venezolana, pero que también podamos tener datos oficiales para poder seguir desde la Asamblea Nacional denunciando, investigando dónde están, cuántos son, cuántos jóvenes y dónde se encuentran, para que a través de los mecanismos necesarios podamos seguir exigiendo y brindándole el apoyo. Desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Familia, se ha creado el RIBE, que es el Registro Internacional de los Venezolanos que viven en el exterior, pero que también esto no es una acción solamente de la Comisión de Familia. Hemos trabajado también y ya estamos en conjunto con la Comisión de Política Exterior, donde Luis Florido como presidente y en mi persona, pero en realidad todo el equipo técnico de todas las comisiones, estamos comprometidos para garantizarle a los venezolanos en el exterior que no están solos en el mundo y que la familia venezolana en algún momento se va a unir, porque nosotros tenemos que ser garantes de ellos. Y en Venezuela, cuando como familia se trata de la familia matricentral, porque todo emerge y surge desde lo que es la madre venezolana, hoy decirle a un hijo que se vaya porque este país no les garantiza futuro, ese es un dolor triple. Pero yo quiero, a través con su venia, señor presidente, mostrarle a todos los periodistas y a los venezolanos que están en el exterior que a través de esta página web que es de la Asamblea Nacional y que con el apoyo de todos nosotros vamos a saber dónde están nuestros venezolanos y que nosotros digamos en Venezuela y en el mundo la verdad que el gobierno hoy quiere negar. Y en este caso se muestra a través es un paso muy sencillo, a través del link de la página nacional de la Asamblea Nacional podemos ver cómo fácilmente entramos, accedemos y nos podemos registrar y dar esos datos que nos permitan hacer este trabajo de investigación que va a permitir sacar las estadísticas reales y oficiales
que nos permite como Asamblea Nacional y con competencia de investigación e información que podemos dar oficialmente a todas las instancias internacionales y a través de esa información exigirle y pedirle a nuestras embajadas de los países amigos y a esos gobiernos que hoy le prestan apoyo a los venezolanos, cómo poder implementar también la unificación de la familia venezolana. Por lo tanto, la Asamblea Nacional como institución legitimada y comprometida con el cambio y con el apoyo a los venezolanos, muestra hoy, da la bienvenida al RIBE, que es para todos los venezolanos que están en Venezuela y en el mundo. Quiero agradecer completamente, de verdad, el apoyo que nos dio el Departamento de Informática, el equipo técnico de la Comisión de Familia, al presidente de la Asamblea Nacional, a Luis Florido como presidente de Comisión de Política Exterior, y que a partir de ahora viene una nueva fase, que es la fase de decir y combinar la verdad para que los venezolanos que están en el mundo no solamente regresen, sino que en Venezuela, en el mundo, la cultura venezolana se mantenga, porque nosotros tenemos que vivir dignamente, no solamente aquí, sino fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias. Gracias a la diputada Mariela Magallanes. Tiene la palabra el diputado José Gregorio Correa. Voy a hacer uso de la tribuna de oradores. Los venezolanos no son un número. Los venezolanos en el exterior tienen rostro, tienen necesidades, tienen sentimientos. Un gobierno que te obliga a emigrar, a desplazarte, a veces no sabes ni siquiera en qué condiciones estás cuando te vas al exterior, porque sencillamente las necesidades son las que te van abarcando cada una de tu vida, de la vida diaria. Los venezolanos emigran porque no tienen condiciones. Son muchas las causas por las cuales se van, y esas causas cada día se agravan porque no tienen quien les atienda, inclusive ni en Venezuela ni en el exterior. Tiene que llegar el momento en que el gobierno entienda que las navidades, el cumpleaños, las fiestas no pueden ser por internet, por una videoconferencia, porque el gobierno ha ido sacando a empujones a los venezolanos que no consiguen oportunidades. Y no solo con eso, no le basta con eso, sino que nunca le llega. No sabemos cuántos son los venezolanos que están en el exterior, porque las cifras cada día las inventan, las crean, las necesidades no son las mismas y cada uno emigra por condiciones distintas. Yo creo que tiene que llegar el momento en que el gobierno entienda que los venezolanos que se van de Venezuela se van en busca de nuevas y mejores situaciones de vida que no consiguen en Venezuela. Pero ¿qué ocurre? Nunca sabemos cuáles son los desplazados, cuáles son los inmigrantes, cuáles son los asilados. No sabemos el estatus jurídico definido que tienen cada uno, porque la falta de oportunidades te hace a veces entrecruzar cuál es el estatus jurídico de cada uno. Quiénes se van y quiénes se quedan, ambos son de respetar. Nunca podremos tener una palabra por el que se queda ni por el que se va de reproche. Cada quien hace su vida, porque un gobierno como este, que no te permite vivir con todas las condiciones que tiene el Estado la obligación de hacerlo, hace que nuevas generaciones de distintas clases sociales, profesionales o no, tengan que irse de Venezuela. Los consulados se han convertido en una gravedad para los venezolanos. Los consulados acompañan al venezolano o al ciudadano desde el día de nacimiento hasta el día de su muerte. La partida de nacimiento, la cédula de identidad, el pasaporte, la fe de vida, la legalización de los documentos, esa es una cosa que todos los venezolanos tienen derecho, y este gobierno no la presta, no lo hace, porque sencillamente los consulados son centros de atención política y piensan que quienes se van de Venezuela buscando nuevas oportunidades son enemigos de la patria. Pues no, son venezolanos que buscan mejores situaciones que en Venezuela no la tienen. Cuando los consulados no atienden a los venezolanos, violan convenios internacionales, hacen que los venezolanos estén en esa diáspora venezolana que se va, esté dando tumbos
¿Por qué no hay una puerta de consulados que los atienda? No los atienden en Venezuela, no los atienden en el exterior. En el caso del consulado de Florida, que es donde hay más venezolanos en el exterior después de Venezuela, no puede ser que durante casi 8 años estuvo cerrado. Resulta ser que el presidente anuncia que lo abre hace 2 semanas en un horario de 9 a 1 de la tarde para atender la inscripción electoral. No, presidente, no, canciller. Lo que necesitan los venezolanos es una atención consular consona con sus necesidades, que ese consulado no lo presta. Más de 2,5 millones de venezolanos viven o transitan en el sur de la Florida y no tienen una atención. Para una necesidad tienen que ir a New Orleans, hasta 14 horas por tierra, a Puerto Rico, Nueva York, porque no tienen una atención consular. El caso de Madrid, que es donde hay venezolanos, por cantidades tampoco son atendidos. Y la nueva diáspora, señores diputados, es la diáspora del sur. Venezolanos de todos los tipos que se van por tierra en busca de nuevas oportunidades a Perú, Argentina, Uruguay, Chile, y tampoco tienen la atención consular porque es un gobierno indolente con los venezolanos en Venezuela y en el exterior. Señor presidente, quisiera proponerle a esta honorable Cámara que se nombre en la Comisión de Política Exterior una subcomisión que atienda el caso de los venezolanos en el exterior, que podría ser, señor presidente, si usted así lo considera, en la Comisión de Política Exterior, una subcomisión de asuntos consulares con el mandato de esta Cámara para que atienda los venezolanos en el exterior, que los familiares de los venezolanos en el exterior puedan acudir cuando un venezolano no es atendido en el territorio venezolano en el exterior, como son las embajadas y los consulados. Eso creo que es una necesidad que todos y cada uno de los venezolanos que tiene o tenemos un venezolano en el exterior, un familiar, un amigo, lo vamos a agradecer. Es todo, señores diputados, es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado, por su intervención. Y claro, vamos a someter a consideración de la Comisión de Política Exterior el planteamiento del diputado Correa, porque creo que puede ser un aporte en la dirección de atender mejor los venezolanos en el exterior, el planteamiento del diputado Correa. Para continuar en el derecho de palabra sobre este punto, la diputada Denis Fernández. Gracias, ciudadano presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. En medio de la tragedia que vive nuestro país, de la terrible crisis, nos encontramos con nuestros jóvenes inicialmente buscando progreso, buscando oportunidad, buscando un modus vivendi que le permita sostenerse, progresar, avanzar y darle ayuda humanitaria a sus familiares. Y así se inició la estampida de los venezolanos y las venezolanas hacia distintos destinos. Y es entonces como hoy nos encontramos con una situación de una cifra que nos enviaban de 4 millones de venezolanos y venezolanas fuera del país, que ya creo debe estar alrededor de los 6 millones de venezolanas y venezolanos que no son los jóvenes. Y se iniciaba esta estampida con la clase media, con quienes tenían la posibilidad de acceder a un boleto para poderse ir del país, que por cierto, bien oneroso que es al bolsillo del venezolano. Pero hoy nos encontramos con la triste realidad de que la clase deprimida, de que la clase necesitada es quien más está migrando del país, porque es quien más golpeada está por la situación económica y social que estamos viviendo en Venezuela. Y luego, cuando empezaron esos venezolanos y venezolanas a llegar a sus distintos destinos seleccionados, no porque deseaban irse para aquí o para allá, sino porque tenían mejor oportunidad en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en cualquier parte, sea del sur o sea del norte, donde el venezolano consideraba tener mejor oportunidad y donde había algún otro venezolano que le pudiera asistir. Entonces,
ante la alta migración que en el devenir de estos últimos meses ha venido ocurriendo, nos encontramos con la triste realidad del maltrato a los venezolanos, del bloqueo y, ¿por qué no decirlo?, del temor que siente nuestra gente de llegar al destino seleccionado y de ser rechazados o de ser deportados. Y vemos entonces cómo países sacaron de pronto la idea de una visa que limitaba la estadía de venezolanos en sus países. Y podemos referir con mucha claridad el caso de Panamá, por ejemplo, deportándonos a venezolanos para acá. Venezuela históricamente fue un país que recibió a todos los inmigrantes que con situaciones de calamidad, situaciones calamitosas en sus países, decidieron tomar a Venezuela como destino. Y aquí consiguieron solidaridad y aquí encontraron hermanos, porque nos convertimos en los hermanos de los españoles, de los cubanos, de los norteamericanos, de todos aquellos, de los chinos, de todos aquellos, de los árabes, de todos aquellos que decidieron un día venirse a Venezuela a resolver una situación difícil que atravesaban sus países o una situación difícil que sus familias estuvieran atravesando. Hoy vemos entonces con preocupación cómo nuestros hermanos venezolanos, hermanas venezolanas, están viviendo terribles situaciones de desatención en países donde quizás no recuerdan y no memorizan la gran confraternidad y la gran hermandad que Venezuela le dio también a sus hermanos cuando un día decidieron venir a fundar familia y hacer riqueza en este país, porque también hay que decir que todos esos extranjeros inmigrantes que llegaron a Venezuela hicieron fortuna y la hicieron porque trabajaron, es verdad, pero porque aquí en Venezuela consiguieron oportunidad, consiguieron posibilidad y consiguieron un pueblo hermano que les dio cobijo y que les dio solidaridad. Por eso, hoy celebramos que el alto comisionado se haya preocupado en hacer sugerencias, solicitudes, requerimientos y exigencias para que se les dé un buen trato, un trato humanitario, un trato acorde a nuestros hermanos que no van a robar a otros países y que no van a delinquir y que no van a flojear. Van a trabajar para ayudar a sus familias que no han tenido la posibilidad de irse de Venezuela, para ayudar a quienes aquí decidimos quedarnos. Y es por eso que nosotros no podemos satanizar ni criticar a quienes deciden irse, como tampoco a quienes deciden quedarse, a quienes apostamos por quedarnos aquí. Es que basta ver en los aeropuertos madres, hermanas, esposas, hijos, viendo partir a sus seres queridos, despidiendo con lágrimas en los ojos a ese familiar que decide, no por placer ni por gusto, dejar su casa, empezar de cero en una tierra donde quizás es la primera vez que va a llegar y es donde apenas va a conocer. Incluso en muchos casos es la primera vez que sale de su tierra, Venezuela, de nuestra tierra amada, de la tierra que hoy nosotros nos negamos a no defender y que hoy nos comprometemos a seguir defendiendo, a acompañar a nuestros hermanos venezolanas y venezolanas que están fuera de este país, a nuestros jóvenes, a nuestra gente que sufren, que pasan trabajo, a esa gente que se fueron sencillamente para buscar una mejor forma de vida, para buscar medicina para sus familiares, para proveerle alimento a sus familiares, quienes con tristeza abandonan su tierra con la esperanza de regresar un día. Hoy, esta Asamblea Nacional, tenemos el gran compromiso una vez más de hacer posible que con nuestra lucha, que con la constancia, que con la gran preocupación de lo que viven nuestros hermanos fuera de Venezuela, hacer que sea posible ese sueño, que sea realizable el retorno de todos los venezolanos a esta cálida tierra venezolana para que aquí sean recibidos y cobijados y juntos iniciemos la reconstrucción de este país. Compañeros diputados y diputadas, aplaudimos la iniciativa de que se cree una subcomisión para que atendamos ese caso de nuestros hermanos que quizás en calidad de refugio, pero que sencillamente en calidad de inmigrantes han salido de esta tierra porque se han visto obligados por necesidad,
por razones de necesidad, de abandonar su tierra, de abandonar su familia, no como un abandono como la palabra lo indica, sino sencillamente como una situación forzada para poder darle un poco de atención a la familia, la atención que este gobierno no le brinda, que esta política de este gobierno, que esta estructura política no le brinda y que tienen que proveérselo ellos mismos, porque si no, sencillamente es caer en la desgracia más grande, que es ver a nuestros hermanos morir de hambre, y quien se niega a morir de hambre prefiere y decide irse del país para labrarse un mejor camino. Compañeros diputadas y diputados y pueblo de Venezuela, esta asamblea una vez más preocupado, una vez más pensando en su pueblo, en nuestra gente, no solo en los que aquí estamos, sino en los que han tomado una decisión dura en un momento muy difícil. Somos solidarios con esos hermanos venezolanas y venezolanos y nos comprometemos en hacer la atención requerida, en darle nosotros la atención que necesitan tener para que podamos primero tener una auditoría de dónde están, de cómo están, de cuál es el trato que están recibiendo y luego el compromiso de que felizmente retornen a su suelo patrio. Muchas gracias, ciudadano presidente, colegas diputados. Gracias a la diputada Denis Fernández. Tiene la palabra el diputado Ángel Caridad. Muy buenas tardes, ciudadano presidente. Buenas tardes, colegas diputados, invitados, ciudadanos periodistas. Y muy buenas tardes en especial a todo el pueblo de Venezuela. Luego, bueno, un honor este punto que se toque luego de la exposición que haría el ser más llegado a la excelencia como es el de la mujer, a quien nuevamente solicito pues un gran aplauso. Luego de 18 años de gobierno donde hemos experimentado cambios políticos, sociales, económicos, culturales, tenemos como gran conclusión y como gran consecuencia la diseminación del pueblo venezolano hacia otras fronteras. Y aquí ya fue discutido muy claramente los motivos por los cuales se han ido. Y yo felicito grandemente al ACNUR por las gestiones y por los logros que hasta los momentos ha cristalizado. Y yo he querido tomar la palabra no para llover sobre mojado, que todo se resume en una frase del famoso cantante Ricardo Arjona. En Venezuela estamos viviendo sin poder vivir y muriendo sin poder morir. Y allí la causa por la cual nuestro pueblo se está yendo de este hermoso país, especialmente nuestros jóvenes. Y que yo aprovecho el epicentro de las ideas y de los proyectos en el debate democrático y también la presencia de los líderes que dirigen los partidos políticos que hacen vida en la MUD, para que todo eso que se hace internacionalmente es aplaudible y muy bien, el ACNUR y todos los procesos y procedimientos que se hacen. Pero más importante es que ese pueblo que está afuera, que esos ciudadanos, esos jóvenes que están fuera, crean en nosotros y en nuestra lucha. Y que es la parte más triste de la actualidad. Aquí estamos nosotros reunidos, aquí no vemos la cara, aquí no tratamos, pero que no podemos solidificar dicha unidad ni mantenerla en una relación en nuestros estados y en nuestros municipios. Y que no se repita el triste mensaje que hace rato me pasara un gran amigo que está en el exterior. Y me decía, ¿dónde está? Estoy en la asamblea, estoy aquí reunido. Y es que la oposición todavía existe. Esa es la desconfianza y es la falta de esperanza y sueño que tienen nuestros venezolanos. Y yo quiero ya concluir cerrándole a ustedes un mensaje, no para el exterior, ni para quien desgobierna este país, sino a nosotros mismos. Démosle la oportunidad al venezolano que está afuera para que siga soñando y pueda tener las expectativas de regresar a nuestro país. Muchas gracias. Gracias al diputado Ángel Caridad. Y para concluir la lista de oradores tiene la palabra
el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior e Integración, y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos diputados. El régimen de la protección internacional de los refugiados se rige desde hace 67 años por dos instrumentos centrales. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951, el Manual de Procedimientos del Protocolo del año 1967, y también la Declaración de Cartagena de 1984. Son instrumentos que permiten definir, como por ejemplo lo hace el prólogo del Estatuto de los Refugiados del 51, dice el prólogo: la Convención junto con su protocolo de 1967 establece un código universal para el trato de los refugiados desarraigados de sus países como resultado de la persecución, los conflictos violentos, las violaciones graves de los derechos humanos y otras formas de daño grave. El preámbulo de la Convención de 1951 subraya como uno de sus principales objetivos asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de sus derechos y libertades fundamentales. Entre los principios fundamentales de la Convención del 51 están la no discriminación, no devolución, no sanción por el ingreso o permanencia ilegal y la adquisición y disfrute de derechos en el transcurso del tiempo. Por supuesto, ¿cuál es la definición en la Convención del 51 de refugiado? Dice que como resultados de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, ergo la Segunda Guerra Mundial y todo el desplazamiento que hubo tanto en el Oriente como en Europa, y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Venezuela se ha convertido en un campo de concentración. Es un campo de concentración inmenso, donde vivimos 27 millones de venezolanos, porque 4 millones de ellos, quizás más, están fuera de nuestra frontera. Los que llegan a Colombia les están dando la calificación de refugiados, cumpliendo con la normativa de ACNUR. Lo mismo me informaban autoridades brasileras, está ocurriendo en Brasil, sobre todo en casos como Roraima, al cual vamos a ir muy pronto. Pero está ocurriendo en toda América Latina, venezolanos que se están desplazando. Este instrumento de ACNUR es una herramienta sustancial, fundamental para que los venezolanos puedan mejorar su condición migratoria en cada uno de los países, porque es un instrumento que les permitirá apelar a esta carta de recomendación, que es al final lo que propone ACNUR con respecto a lo que son las necesidades de cada uno de los estados. Es una nota de orientación sobre el flujo de venezolanos que tiene varios aspectos. Primero, el reconocimiento del desplazamiento de venezolanos en un número cada vez mayor. Nos hablaban autoridades colombianas de que diariamente por el puente Simón Bolívar vienen saliendo alrededor de entre 35.000 y 40.000, a veces más, venezolanos, pero regresan no los mismos 35.000, porque mucha gente se desplaza para comprar, regresan 25.000 o menos, es decir, se quedan 10.000 o más venezolanos, no en Colombia, muchos se quedan en Colombia, sí, pero otros siguen
por la vía hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, hacia Argentina, hacia Brasil, hacia distintos países. En este contexto, fíjense que ACNUR insta a los estados que les permitan el acceso a su territorio. Eso es un elemento esencial. ACNUR le está diciendo a los estados, hay un problema en Venezuela y por favor procuren recibirlo. Esto, por otra parte, ellos exigen o solicitan a los estados el cumplimiento de 4 normativas para los refugiados: la legalidad, la accesibilidad, el acceso a los derechos básicos y las garantías de no retorno. Pero aparte tocan el tema del acceso a los procedimientos de asilo, que son tan importantes. Que los venezolanos llegan a cualquier país y buscan cualquier forma para quedarse. Estatus de refugiado, le piden a distintos partidos políticos una carta para el asilo político, porque se sienten perseguidos en su país. Y cuando yo afirmo que Venezuela es un campo de concentración, es porque aquí nos han quitado los derechos. Si usted no tiene el carnet de la patria, entonces usted no puede acceder a los alimentos que por derecho le correspondería tener o adquirir. Si usted no es parte del oficialismo, entonces usted pasa a ser la nueva lista Tascón, que es los venezolanos que no están dentro del sistema que el oficialismo ha ido creando para acercarnos y para quitarle derecho a los venezolanos. Este documento de ACNUR genera un reconocimiento muy importante de la profunda crisis, de la profunda emergencia humanitaria que vive Venezuela y la necesidad de establecer, abrir de una vez por todas el canal humanitario para que los venezolanos puedan tener alimentos y medicamentos. La gente está huyendo de Venezuela. Cuando usted lo vio al principio del gobierno del presidente Chávez en el año 99, la gente salía del país por temor a Chávez. Luego, a mediados, alrededor de los años 2005, 2006, la gente comenzó a irse por miedo a la inseguridad. Hoy la gente no se está yendo, la gente está huyendo. Es una diferencia muy importante. Y cuando llegan a cualquier país, quizá duermen en una plaza y dicen, yo no quiero regresar a Venezuela. Y no porque no quieran a su país. No quieren regresar a Venezuela porque aquí no consiguen ningún medicamento y no tienen alimentos. Entonces, desde la Asamblea Nacional, nosotros hoy estamos proponiendo un acuerdo de respaldo a esta resolución de ACNUR que reconoce la emergencia humanitaria que hay en Venezuela y reconoce de que los venezolanos están huyendo de su país. Y nosotros, como diputados, tenemos la responsabilidad y el compromiso con nuestros electores y con los venezolanos de luchar con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma para que tengan un país para el futuro, para que no haya la discriminación a la cual refería Adriana Delía en su intervención y todas las mujeres a quienes saludo, para que sea un país de igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. Estamos muy lejos de eso. Estamos años luz de eso. Pero es nuestra responsabilidad no cansarnos. Es nuestra responsabilidad hacer que este Parlamento haga valer para lo cual fue electo, que es para defender al pueblo venezolano que hoy huye y que mañana tenemos que preparar ese mañana, porque este mal no va a durar 100 años. Porque este gobierno, estamos seguros que cada día está más débil, así aparentemente parezca fuerte. Estamos seguros que pronto va a venir un nuevo amanecer para los venezolanos y a todos esos refugiados que hoy hay en el mundo, a todos esos asilados que hay en el mundo, a todos esos parte de la diáspora, a quienes mañana le haremos un reconocimiento en la Comisión de Política Exterior en una sesión importante. A todos esos venezolanos hay que decirles, la Asamblea Nacional está con ustedes. La Asamblea Nacional les respalda. Y por eso, señor secretario, le vamos a exigir que usted pueda dar lectura a lo que es el acuerdo que los diputados estamos presentando para defender a nuestro pueblo que hoy no está en nuestro país, pero sigue siendo tan venezolano, tan amante de esta tierra y que le corre por las venas el amarillo, el azul y el rojo de nuestra bandera. Muchas gracias, distinguidos diputados.
Muchas gracias al diputado Luis Florido. Antes de someter a votación el acuerdo que ha sido presentado, vamos a someter también a votación de la Cámara la propuesta del diputado José Gregorio Correa para que se convierta en un mandato a la Comisión de Política Exterior, que comparte esa iniciativa, que se cree en la Comisión Permanente de Política Exterior la Subcomisión de Asuntos Consulares, para que sea un instrumento de este Parlamento para apoyar a los venezolanos en el exterior. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar este mandato a la Comisión de Política Exterior, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Luego, señor secretario, por favor, leer el proyecto de acuerdo que ha sido presentado por el presidente de la Comisión de Política Exterior en relación al tema. Acuerdo en reconocimiento a la oposición fijada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en relación con los derechos de los venezolanos que se han visto obligados a salir del país y en rechazo a las políticas gubernamentales que han devastado a la nación. Considerando que el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, mediante nota orientada de marzo de 2018, ha instado a los estados que puedan recibir a venezolanos o que los hayan recibido en su territorio a causa del flujo significativo de población que se ha generado desde Venezuela hacia otros países, a que permitan su acceso y a que adopten medidas que se les proporcione una estancia legal, todo de acuerdo con las buenas prácticas humanitarias que existentes en la región en la materia, que han sido instauradas con la participación del Estado venezolano. Considerando que el ACNUR ha insistido en la necesidad de que los estados correspondientes eviten el racismo, la xenofobia o la discriminación contra los venezolanos que han sido o sean parte de tales flujos poblacionales y aseguren que sean respetados todos sus derechos, lo que comprometen, entre otros, lo siguiente: 1. Acceso a la atención médica. 2. Acceso a la educación. 3. Unidad familiar. 4. Libertad de circulación. 5. Acceso al albergue. Y 6. El derecho al trabajo, los cuales deben ser garantizados de manera igualitaria y no discriminatoria. Considerando que la ACNUR, en su nota orientativa, ha recomendado a los estados receptores que, en vista de la situación actual de Venezuela, no apliquen expulsiones, deportaciones u otras formas forzosas de retorno sobre los venezolanos beneficiarios de las medidas antes indicadas. Considerando que para el ACNUR todo lo expuesto rige con independencia del derecho de los beneficiarios de las medidas humanitarias o de los mecanismos de protección complementaria a solicitar asilo cuando estimen que se encuentren en los supuestos previstos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena, considerando que en dicha nota se llega a declarar que, ante la gran variedad de información disponible sobre la situación en Venezuela, el ACNUR considera que las circunstancias generales que conducen a la salida de ciudadanos venezolanos podría estar contempladas en el espíritu de la Declaración de Cartagena, resultando en una presunción refutable de las necesidades de protección internacional, con lo cual se está reconociendo la gravedad de la realidad que afectan a los venezolanos que se trasladan fuera de nuestras fronteras, forzados por la persecución política o por la ausencia de condiciones dignas de existencia. Considerando que con esta firme posición el ACNUR actúa en conformidad con su mandato, lo cual se corresponde con la postura que desde 2016 ha mantenido esta Asamblea Nacional en relación con la crisis humanitaria que viven los venezolanos, la cual ha desembocado en la destrucción del país, de la que muchos se han visto obligados a alejarse en resguardo de sus derechos fundamentales. Considerando que el responsable de la devastación de las bases de la existencia socioeconómica en el país ha sido Nicolás Maduro, así como las políticas estatistas que han promovido, aunadas a la corrupción generalizada y a la supresión de los controles propios del Estado de Derecho. Acuerda, primero, respaldar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por la posición fijada sobre la presunción favorable a la existencia de una situación que se corresponde con lo previsto en la materia de refugio en la Declaración de Cartagena, lo cual debería ser reconocido por los estados receptores de venezolanos que han aceptado el espíritu de esta declaración. Segundo, apoyar el ACNUR
al ACNUR en su determinación de garantizar los derechos de los venezolanos que se hallan en las circunstancias antes mencionadas, incluso cuando no invoque o no puedan invocar válidamente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o la Declaración de Cartagena. Tercero, repudiar enérgicamente que Nicolás Maduro y quienes secundan su gestión hayan conducido al país a la severa crisis humanitaria que ha producido y produce pobreza, escasez, hiperinflación, todo como desencadenante de intensos flujos de venezolanos hacia el exterior que se traducen en separación de familias y en el dolor que representa dejar la patria contra la voluntad. Cuarto, remitir copia del presente acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país de los principales estados receptores de venezolanos con motivo de la situación señalada, exhortándoles a seguir las pautas fijadas en la nota orientativa de ACNUR. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, los 13 días del mes de marzo de 2018, año 207 de la Independencia y 157 de la Federación. Es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el proyecto de acuerdo leído, por favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana. Bien, fueron parte ya de las decisiones que se emanaron desde la Asamblea Nacional, unos puntos de información, 2 puntos, todo esto por el Día Internacional de la Mujer. Ya se leyó un acuerdo en el cual se rechaza todo el tema con la disminución o el menoscabo de los derechos humanos en relación a la mujer, y este último punto, que es la situación en el marco de la crisis humanitaria que viene discutiendo la Asamblea Nacional, y este acuerdo que se aprobó en primer lugar, respaldar la posición que tiene ACNUR para la Declaración de Cartagena, todo lo que tiene que ver con apoyar a ACNUR y pedir garantías de protección a los venezolanos que salen a otros países, todo esto ante la crisis de alimentos y medicina existente en el país, repudiar que el actual Ejecutivo promueva la salida de venezolanos hacia otras naciones y remitir una copia de este acuerdo que fue aprobado por todos los diputados de la Asamblea Nacional a las Naciones Unidas y a los principales países receptores de venezolanos que tienen que salir a buscar mejores condiciones de vida: Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, que reciben a muchos venezolanos que salen tanto por aire como por tierra para buscar mejores condiciones de vida ante la grave situación en la que se encuentran muchos venezolanos por el alto costo de la vida y también la crisis de medicinas acá en Venezuela. Nosotros vamos a hacer un alto luego que ha finalizado esta sesión y los invitamos a mantenerse bien pendientes de las informaciones que vamos a estar transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes a través de BPI TV. Yo soy Manuel Fajardo desde Caracas, Venezuela.